¿Qué tal? Bienvenidos al Espacio de Cerca. Queremos brindarles, diferentes propuestas que tengan que ver con la actualidad más próxima y que quizá nos llamen a una participación, a una implicación en temas que son realmente tocantes a asuntos verdaderamente importantes para nosotros y que quizá algunas veces dejemos algo de lado, ¿no? Nos centremos más en cuestiones que en realidad no nos resultan tan vitales. Hoy vamos a hablar de algo tan fundamental para la comarca y también para el pueblo de Almonte como es el agua, a partir de una actividad, de una convocatoria que organiza la Plataforma Ciudadana de Almonte y que va a consistir en una primera instancia, quizá en esta entrevista, ¿verdad? Y por supuesto va a servir también para presentar algo que tenemos a la vuelta de la esquina, concretamente el 10 de noviembre, una mesa redonda que va a contar además con importantes protagonistas. Vamos a hablar precisamente de este asunto con Antonio Malagón, que forma parte de esta Plataforma Ciudadana. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Igualmente con Cristóbal Báñez, que es miembro de AFCAL y que también se suma, por supuesto, a esta iniciativa. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar, si os parece, en primer lugar, de manera breve, de la propuesta y poquito a poco vamos a ir desgranándola. Antonio, no es la primera vez que esta plataforma, se arremanga y pone sobre la mesa un asunto que, como decía con anterioridad, a todos nos concierne, a todos nos importa, aunque quizá, en el mareo y en la velocidad del día a día se nos escapa. Y si tenemos la capacidad de poder sosegarnos y relajarnos, tendremos en conclusión que el agua es un capítulo fundamental para el presente y para el futuro. Así lo entendemos nosotros. La Plataforma Ciudadana la constituye un grupo de ciudadanos de Almonte que, desde sensibilidades muy diferentes, muy plural, consideramos que había que hacer hincapié en algunos problemas que la sociedad civil y los mismos partidos, por razones muy diferentes, no le da tiempo a asumir. Y sin embargo, cada vez se están convirtiendo en una cuestión fundamental que va a condicionar nuestro presente y nuestro futuro. Eso ya empieza a estar en la conciencia de cada vez de más amplios sectores de la población. Para organizar nuestra finalidad, nuestra función, lo que es llevar información a la población, aumentar el grado de información que permita generar una ciudadanía más crítica, capaz de participar en la elaboración de alternativas y en las soluciones, ponerla en práctica. De hecho, en Almonte, que tradicionalmente es una sociedad muy endogámica culturalmente, sin embargo algo está cambiando, se está transformando. La incorporación de los jóvenes, cada vez más cualificados, cada vez más preparados, cada vez más inquietos al mismo tiempo, aunque a veces no seamos conscientes, pero creo que eso es una parte de la realidad en la que próximamente vamos a empezar a tomar conciencia de que el futuro, nuestro futuro más inmediato, el presente ya casi, es de los jóvenes. Está en sus manos, ese protagonismo. De ahí que nuestro objetivo sea, por una parte, dar información, incorporar a sectores jóvenes, a la juventud, a estas actividades que en la jornada que organizamos en relación con Doñana y el gas, tuvimos una sensación de que participó más gente de fuera de la provincia de Huelva, de Sevilla, que de Almonte. En esta ocasión no solo pretendemos dar información sobre el agua, dar una información más rigurosa, más científica, que permita elaborar alternativas y poner en práctica soluciones, sino al mismo tiempo incorporar a los sectores, a la juventud. Incorporar amplios sectores de la población almonteña, pero sobre todo dándole, si es posible, un protagonismo a la juventud. De ahí que desde aquí hagamos una llamada ya a que el mayor número de jóvenes, muchos cualificados o no, pero que pueden empezar a tener más información para, a partir de aquí, participar en el debate que ya es urgente tener en Almonte sobre el tema del agua. Ya lo creo. Mira, si nos ponemos a pensar, yo considero que en los últimos años hay algo muy positivo, y es que nos estamos parando a hablar de temas que quizás hace 10 años era impensable que coparan las conversaciones. Estábamos quizás más centrados en el día a día y no tanto en precisamente pararnos a cuestiones como estas, tocantes incluso a cuestiones políticas, a cómo nos organizamos, a muchas cosas que han pasado y que evidentemente nos llevan a una reflexión. Para dar entrada a Cristóbal,
pues yo quisiera relacionarlo con AFCAL, como es natural, bueno, y con ese deseo que AFCAL tiene, esa asociación además integrada por muchos jóvenes muy preparados de nuestra localidad, de volcar parte de lo que han aprendido en su territorio. Es muy interesante esa reflexión que hemos mantenido muchas veces con Francis, con la persona, digamos, que ha sido portavoz de AFCAL, ¿verdad? Bueno, no me formo y a partir de ahí me hago ciudadano del mundo. No olvido mis raíces, ¿verdad, Cristóbal? Eso es. Así es, ¿verdad? Obviamente, AFCAL es una asociación que se constituye aquí en Almonte, y nosotros pues tenemos también deseo de aportar a nuestro pueblo, ¿no? Más aún también cuando son temas que nos atañen a todos, a toda la ciudadanía, no solamente ya de Almonte, sino de la comarca, ¿no? Un tema tan importante como el agua, pues obviamente aquí en Almonte hay gente muy formada y que puede aportar, pero también las personas mayores tienen que dar paso, tienen que darnos paso también, y que estimulen un poco esa participación, ¿no? Y esa vinculación con nuestra tierra. Entonces ese es, digamos, el motivo por el que surge AFCAL, ¿no? Nosotros pues queremos reivindicarnos un poco y mostrar que aquí hay talento, y que por supuesto podemos hacer cosas también entre todos, ¿no? Claro. Sin excluir a nadie, pero reivindicando también el talento joven, ¿no? Perfecto, bueno, pues entre todos se va construyendo esa montaña, ¿verdad?, de participación y de reflexión crítica. Es muy interesante además que lleguemos a ese concepto, bueno, pues porque además, yo lo digo, tenemos la virtud, vamos a decirlo así, desde Doñana Comunicación, de poder plantear programas como este, en los que vamos a intentar pues iluminar, ¿no?, aportar luz, y que bueno, nos paremos un poquito pues a pensar y a llamar a la participación, que salgamos un poco de esa selva de ruidos, ¿no?, en la que muchas veces se convierte la información en estos tiempos. Antonio, AFCAL es buena representación de un colectivo, en esta oportunidad integrado en jóvenes, pero de cómo desde la plataforma ciudadana habéis llamado a muchas puertas, porque lo que queréis sobre todo es participación. Sí. Y mira, hemos tratado de traer al monte a los más cualificados que tenemos en nuestro entorno andaluz y estatal. Ajá. Pretendemos, la mesa redonda está organizada de forma que primero analizamos la situación de las aguas profundas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estará presente aquí para hacer ese análisis. Posteriormente se hará un análisis de las aguas superficiales, las lagunas y demás, las 400 lagunas que puede haber en el entorno del Parque Nacional de Doñana. ¿Cuál es su situación? Una información que es resultado de investigación científica, no es una cuestión de opiniones, lo que se hace después de opiniones que no estén suficientemente fundamentadas. El estado actual de los conocimientos sobre la situación de las aguas superficiales es este. Puede mejorar, puede cambiarse si se hacen nuevos estudios, pero vamos a ver cuál es la situación actual. Posteriormente se va a analizar un poco la situación de la agua en todo el Valle del Guadalquivir. En esto participa en la Universidad de Olavide, a través de Leandro del Moral, va a hacer ese análisis y qué tipo de infraestructuras se piensan crear para abordar el problema del agua en su conjunto para todo lo que es el Valle del Guadalquivir en Andalucía. Y también va a participar un profesor de la Universidad de Zaragoza, que es, de alguna manera, nos va a hacer un análisis de los problemas, el problema de la gestión del agua, cómo se gestiona el uso del agua en un momento como ahora, donde el cambio climático está introduciendo nuevos elementos en la realidad, cómo al mismo tiempo tendencias actuales que se están produciendo que llevan a un cambio en nuestra relación con el agua, por lo menos para una gran parte de la población, cómo la privatización de la agua pues se está convirtiendo en un nuevo problema, cómo la contaminación de gran parte de la agua es al mismo tiempo una realidad que debemos empezar a abordar municipalmente, colectivamente, y la sensibilidad de la ciudadanía sobre ese tema cada día es mayor, porque el legítimo interés privado entendemos que debería estar subordinado al interés público, y la gestión del agua a lo mejor debería estar orientada en esa línea. Finalmente va a participar también un empresario de la localidad, muy interesante también, Juan María Rodríguez Borrero, que después de contactar con algunos empresarios, pues nos han propuesto que pudiera ser él, y él participa y va a hacer el análisis desde la óptica empresarial, cuáles son sus problemas, cuáles son sus demandas. Así entendemos que pondremos a disposición de gran parte de la población y de nosotros mismos una información que nos hará más capaces de hacer análisis con mayor acierto, claro, y menos infundado. Nuestro objetivo no es solo proporcionar información, es al mismo tiempo iniciar un proceso por el que la sociedad civil en Almonte
y las fuerzas políticas pues lleguen a unos consensos mínimos, porque si no el futuro va a ser más incierto. Claro. Si cada 2 por 3 si cambian los gobiernos, cambian drásticamente su posición respecto al problema del agua en este espacio. ¿En qué medida podemos compaginar la gestión de Doñana, un aval que tenemos, una garantía, una marca, la marca Doñana, no es solo un espacio natural internacional, con reconocimiento internacional, un espacio que forma parte de la cultura de estos pueblos y de Almonte en especial, sino que es al mismo tiempo una marca empresarial, da valor a muchas de las actividades que se realizan en este espacio. En ese sentido queremos trabajar, y es en el sentido de avanzar en consensos mínimos en la ciudadanía y en los partidos políticos, que no haya grandes bandazos en la política, en la gestión del tema del agua en este sector. Bueno, hay que destacar que el tema de la gestión de los recursos naturales no es un tema que sea ni de ningún color político, ¿no? Es simplemente pues hacer un uso responsable, ¿no?, y sostenible del recurso, porque al fin y al cabo el desarrollo socioeconómico, queramos o no, sobre todo aquí en la comarca, está muy ligado al agua. Es totalmente dependiente del sector de los berries del agua. Entonces, si no se hace un uso sostenible de esto, se puede terminar convirtiendo casi en una crisis o un boom, ¿no? De forma que si no cuidamos este recurso, se desmorona todo el sector. Entiendo. Con lo cual caerían la aportación al PIB, caerían puestos de trabajo. Entonces, es un tema radical que haya un consenso, que haya unos acuerdos mínimos para la adecuada gestión de los recursos. Es muy interesante lo que estáis comentando. ¿Estamos hablando de las nubes? Pues por supuesto que no, estamos hablando de cosas absolutamente reales que van a condicionar los próximos años en Almonte, en la comarca de Doñana o en todo nuestro espacio, digamos, de referencia. Bueno, la verdad es que por lo que me estáis comentando, al final tengo que recurrir a un término que ya dicen desde todos los ámbitos políticos, ¿no? Claro, si uno aporta datos, al final, digamos que empodera al ciudadano, porque ya sabemos lo que sirve, lo que no sirve, lo que puede estar guiado por intereses públicos, como bien comentaba, o por intereses no tan generales. Entonces, claro, si nosotros tenemos esa información, podemos salir de debates que, por ejemplo, son eternos, y como bien comentábamos con Cristóbal, con anterioridad a esta entrevista, bueno, pues que muchas veces están asentados en clichés, ¿no? Es decir, Doñana, el acuífero 27, ¿está explotado suficientemente? ¿Está sobreexplotado? ¿No lo está? Escuchamos muchas veces los mismos posicionamientos, pero esto tiene que tener datos concretos, como es natural. ¿Es posible la agricultura a largo plazo en los parámetros actuales? ¿Sí o no? ¿Es posible, por ejemplo, el sostenimiento de Matalascañas en los parámetros actuales? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué se puede hacer para hacerlo sostenible? O sea, me parecen preguntas interesantísimas para todos los sectores. Ya ahí hemos nombrado, por ejemplo, dos, el agrícola y el turístico, pero por ejemplo, en lo que muchas veces la confrontación política de la que damos cuenta desde Doñana Comunicación, hablamos, por ejemplo, de infraestructuras, de inversiones, de si son las inversiones adecuadas, no lo son. Bueno, pues si tenemos los datos y tenemos el conocimiento suficiente, o tenemos a los especialistas delante para preguntarles directamente. Estamos haciendo referencia a esta mesa redonda, El agua en Doñana, organizada por la Plataforma Ciudadana de Almonte para el viernes 10 de noviembre en el Teatro Salvador Tábora de Almonte. Como digo, si tenemos a los especialistas delante, vamos a tener un conocimiento riguroso y cierto, bueno, de todas esas cuestiones que son tan importantes para todos en definitiva, porque sobre todo eso se asienta, digamos, bueno, pues el porvenir de todas las familias de nuestro entorno. Por tanto, me parece que la idea es fascinante. Cristóbal, se dice que en el siglo XX las grandes guerras eran por el agua, por ejemplo. El siglo XXI, perdón, que me he ido al siglo pasado. Pero ya las había, ya las venía. Claro. O sea, Oriente Medio, ¿no? Hay muchas guerras por el tema de recursos del agua. De hecho, ya hay incluso fondos de inversión que están invirtiendo en recursos hidráulicos, en obra hidráulica también, en infraestructura hidráulica, porque saben ya que las condiciones del cambio climático van a hacer que la distribución del agua sea diferente a lo largo del mundo, que el acceso al agua va a ser pues diferente, o sea, sí, mejor, peor que ahora, pero seguramente va a ser diferente. Entonces invierten en eso, pues obviamente para tener un rédito a largo plazo, claro, ¿no? Entonces, pues en ese sentido lo que tenemos que fomentar es información además de las entidades que
que genera la información, porque la Junta de Andalucía gestiona, pero no es, digamos, la que puede decir, desde mi punto de vista, la que puede decir sí o no. Quien puede decir sí o no son los datos. Una vez que tenemos datos comparables, dice, oh, vale, pues pasa esto, vamos a analizar esto, ¿no? Tenemos 10, tenemos 20, pues una vez que tienes datos y números es cuando realmente se puede valorar, ¿no? Sí, sí, vamos a amar los datos, ¿no? En esta, como decía, selva, ¿no? En la que se está convirtiendo la información con muchos mensajes, la mayor parte de los cuales nos dejan, bueno, aturdidos, ¿no? Más que informados. Antonio, quería recurrir al título porque es El agua en Doñana, jornada informativa sobre el agua como fuente de vida y factor de producción. Es decir, me parece muy importante, según lo que he dicho anteriormente, porque se están encarando evidentemente la jornada y todo lo que se vaya a aportar allí de manera positiva. Se está hablando de la naturaleza, se está hablando de Doñana y se está hablando del agua como un elemento para producir. Es decir, siempre se está hablando en positivo. Eso es importante. Sí. Queremos resaltarlo, insistimos mucho, que son jornadas informativas, en las que se recoge el estado actual de conocimiento, según los científicos e instituciones a los que hemos recurrido. Se podría completar con la colaboración o participación de otras personas. Nosotros hemos creído que estas eran las más adecuadas, asesorados, informados y ayudados por instituciones, desde la misma Estación Biológica de Doñana, la Universidad de Olavide, la Universidad de Zaragoza, y la misma Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Estamos, de alguna manera, tratando de reflejar la situación según los trabajos, la investigación que se ha hecho hasta ahora. Mañana o pasado podrían completarse o mejorarse. A lo mejor tenemos que decirlo, descubrimos que las instituciones científicas tienen un cierto retraso en el grado de investigación que se está haciendo o es insuficiente. Pues bueno, vamos a comprobarlo, tendremos ocasión de preguntarlo. Insistimos en lo de jornada informativa porque no quisiéramos en esta ocasión, sin negar esa posibilidad para más tarde, de que se convirtiera en un debate si no tenemos previamente información. Los datos, nuestra capacidad de dialogar, de debatir, de consensuar es menor. Y por eso insistimos en que vamos a una jornada informativa y con ese espíritu nos presentamos allí, invitamos a la gente. Y si posteriormente hay que organizar debates sobre posibles alternativas, se puede organizar y a lo mejor oportuno, pero ya estaremos algo más preparados, el conjunto de la sociedad. Sí. Es nuestro punto de partida y con eso queremos insistir y recordarlo a la ciudadanía. No vamos tanto a ofrecer alternativas porque primero necesitamos información y queremos que las alternativas elaborarlas conjuntamente con los jóvenes, con los no tan jóvenes, con la sociedad civil y con los partidos y la corporación municipal en pleno que a partir de ahí pueda trabajar con mayor eficacia, entendemos nosotros. Perfecto, bueno, además recuerdo que fue un posicionamiento parecido el que se llevó a cabo con el gas. En primer lugar, hay que conocer muchos datos. Como persona de ciencia, porque además Cristóbal ha desarrollado su carrera en ciencias ambientales, ¿verdad? Eso es. El amor al dato no, es básico. Es fundamental, claro. Es básico. Es lo fundamental para tu poder valorar y para poder actuar. Claro. En ese sentido, pues el tema del agua, pues necesitamos igualmente datos también, ¿no? No podemos basarnos en porque mi vecino tiene una finca que tiene agua y hay agua para todos, o lo contrario. Entonces necesitamos obviamente el apoyo de universidades, de científicos, de investigadores, de gente que genera conocimiento, como las universidades que colaboran o como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que son las que realmente estudian este tema, ¿no? Y se basan en el estudio de este tema para generar conocimiento y para generar datos. Y una vez ya con ello, con esos datos ya, pues vamos a gestionar, vamos a valorar, vamos a hacer cosas, porque al final esto nos atañe a todos. Y en las medidas que elaboremos tenemos que estar implicados todos, todas las partes interesadas, porque no solamente ni la Junta ni el agricultor, sino todos. Todo nos afecta. Entiendo. No, la verdad es que el camino que habéis trazado es magnífico porque a partir de los datos hablan por sí solos y muchas veces conducen a la mejor decisión. Si no somos conocedores de esos datos, pues evidentemente no vamos a evitar que las actuaciones y las decisiones se sigan tomando. Y además, bueno, teniéndonos a nosotros absolutamente ajenos. A mí me gustaría preguntarle a Antonio Malagón acerca, bueno, porque además sabemos que la plataforma ciudadana la componen personas, como bien ha dicho, de muy diferente ideología, todos con una gran inquietud. ¿Cómo han recibido los especialistas que van a participar en las jornadas esta idea? Teniendo en cuenta el lugar en el que nos encontramos, que es Doñana. Inicialmente creo que puedo resaltar que con un cierto recelo y desconfianza, y como diríamos, desconfianza, recelo y un poquito miedo parecía, decía, bueno, en una sociedad como la de Almonte, a lo mejor, este tema puede ser lo que nosotros podemos aportar
a lo mejor no es lo que les interesa, y ellos, hay una dinámica en una línea ya marcada anteriormente, que en algunas ocasiones se ha manifestado un poco agresiva verbalmente. Para aquellos que no coinciden con su opinión. Desde lejos nos llegan esos titulares en forma de nubarrones. Un cierto recelo. El recelo de todo este tipo de universidades demás, a no ser utilizada partidistamente. Y el recelo a que una sociedad como la almonteña, que algunos podían tener la idea de que no es una sociedad abierta, que es una sociedad demasiado cerrada. Creo que hemos logrado reducir un poco esos recelos y hacerles ver que Almonte es también una sociedad abierta cada vez más, y una sociedad que es capaz de ser receptiva a una información si se le ofrecen unas condiciones adecuadas. Claro. Y entonces, en principio, creo que vienen con cierto entusiasmo ya, y convencidos de la oportunidad, y vienen todos desinteresadamente, ¿eh? Hay que dejar constancia de eso, que no es tan fácil traer a gente de esta categoría, de este reconocimiento científico e intelectual el que tiene, que nos hayan ofrecido, han dicho, no, simplemente os invitamos a que participéis, a que hagáis con la ciudadanía de Almonte vuestros conocimientos. Hay que reconocérselo. Claro. De antemano ya le damos las gracias, aunque se las volveremos a dar posteriormente. Sí. Fenomenal. Bueno, estamos hablando de unas jornadas tan interesantes como las que hablan del el elemento básico para la vida, el agua. El agua en Doñana. Organiza la Plataforma Ciudadana de Almonte, viernes 10 de noviembre, Teatro Salvador Tábora. Vamos a poder conocer muchas cosas, expresar dudas sobre muchas cosas, además a ponentes realmente magníficos que nos llegan desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Estación Biológica, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Zaragoza, y también desde el ámbito empresarial local. Una auténtica maravilla, ¿no? Poder ahí precisamente satisfacer nuestras dudas. Y yo insisto en el carácter positivo, ¿no?, de las mismas, es decir, hacía bien Antonio en comentarla o trasladar la aclaración, ¿no?, que muchas veces nos ponemos en el debate ya directamente en el blanco o el negro, ¿no?, el dejar hacer sin ningún tipo de control, o el no hacer nada porque resulta que las cosas pueden llegar a ser intocables. Nada más lejos de la realidad, porque además contamos con un elemento fundamental como es el agua, como decía con anterioridad. Pero bueno, hablamos por ejemplo también de tecnología, hablamos de posibilidades, hablamos de un uso racional, hablamos de un montón de cosas. Es decir, que es importante que hablemos de eso, al tiempo que también, al igual que se hacía con el tema del gas, se hablaba del castor en aquellas jornadas, por ejemplo, también, bueno, pues un uso indiscriminado del agua también aporta ejemplos de salinización, sobreexplotación, etcétera, que también deben ser conocidos, sobre todo porque aquí queremos estar los que estamos durante mucho tiempo. Una reflexión en ese sentido, Cristóbal. Bueno, simplemente eso, creo que como tú has dicho, la gestión del agua en esta zona, bueno, en esta zona y en todas, porque estamos viendo que en Murcia están también pidiendo agua, estamos viendo que otras comarcas están pidiendo agua, estamos viendo cómo se están gestionando también trasvases desde el Tajo, estamos viendo en muchísimos sitios y seguiremos viendo más. Con lo cual la gestión del agua es básico, porque al fin y al cabo los que hemos estado en un desierto sabemos que en el desierto no hay posibilidad ni de vida ni de desarrollo socioeconómico. Y cuando buscamos vida en otros planetas, lo primero que buscamos es el agua, porque la vida surgió en el agua. Entonces la gestión del agua es algo básico, debería estar casi, digo, en programas electorales casi. Digo, debe ser aquí, debería ser un punto, o sea, indiscutible desde mi punto de vista. Bueno, interesantísimo, como digo, esta propuesta. ¿Cómo se os ocurre? ¡Qué maravilla! La verdad es que es extraordinario, y nosotros vamos a estar desde luego y vamos a llevarla íntegramente a los hogares de Almonte, pero queremos no solamente que las personas estén como testigos, como receptores, queremos que haya interactuación, ¿verdad? Es el sentir, creo expresarlo desde la Plataforma Ciudadana de Almonte. Como decía, un asunto, el del agua, que tiene, bueno, como un abanico, ¿no?, tantas varillas, tantas implicaciones diferentes que nos tocan tantísimo. Jornada para aportar datos, Antonio. Entiendo que después tendrá un recorrido, porque
soléis hacer actividades muy interesantes que digamos que van teniendo, como digo, distintos capítulos. Si te parece, vamos a recordar lo que se hizo con el tema del gas, porque fue una buena piedra de toque y de ahí salieron elementos verdaderamente o recursos verdaderamente productivos para la sociedad. Concretamente, y lo digo porque tenemos esta posibilidad, del día 10 de noviembre, bueno, pues las mesas redondas que se organizaron fueron magníficas. Creo que sí, quedamos muy satisfechos, quizás no tanto en la presencia de gente de Almonte. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso estáis aquí. Por eso nos dolió que no supiéramos trabajarlo previamente. Es responsabilidad de la plataforma ciudadana, por lo menos tenemos que empezar. Y porque nuestro interés, nuestra sensibilidad por estos temas es para hacer partícipe a la ciudadanía de Almonte, de la que formamos parte, de esos conocimientos. En aquella época insistíamos mucho, y todavía seguimos manteniéndolo, la idea de que Almonte ha sido históricamente un espacio muy colonizado. Gran parte de las actividades que se han realizado aquí, algunas muy faraónicas, de gran envergadura, nos vienen dadas desde fuera. Nosotros queríamos iniciar un proceso por el cual para que esa colonización no sea tan manifiesta, tan intensa, empezar a adquirir más soberanía sobre este espacio, más capacidad de decidir, de analizar, decidir y actuar. De ahí que sigamos fomentando este tipo de actos. Recuerdo que en la vez anterior lo completamos no solo con la jornada en sí, sino con la elaboración de algunas unidades didácticas para distribuirlas por los centros, en la que para hacer partícipe a un sector más amplio de la población. En este proyecto todavía lo mantenemos en esta ocasión. Queremos elaborar una unidad didáctica y esperemos con algunas instituciones, con algunas entidades de comunicación que puedan también colaborar y nos facilite. O sea, estoy invitando y aceptamos el guante solicitando para que podáis contribuir a elaborar en el tipo de formato que consideréis más oportuno, aquello que nos pueda facilitar la difusión por el pueblo, con esa línea. Hay otra idea que nosotros siempre queremos recordar cuando organizamos este acto, que el legítimo interés privado, y quiero insistir en ello, debe estar subordinado al interés público. Y tenemos que tratar de conjugar de que aquellos intereses privados que algunos legítimamente están defendiendo no pongan en peligro el interés colectivo. Todo aquello que no ponga en peligro a corto o a medio plazo el interés colectivo es a lo mejor lo que tenemos que abandonar. Consideramos que es legítimo que algunas entidades, algunas empresas, pues se movilicen, traten de fundamentar las opciones que consideren oportunas. Pero que no podemos olvidar que esos intereses legítimos privados tienen que estar subordinados al interés público, a la mayoría de la población. No vaya a ser que para ellos sea un beneficio y para los demás a medio plazo pues sea pan para hoy, miseria para mañana. Una auténtica catástrofe. Bueno, pues muy interesante. Estamos prácticamente en el final. Creo que la entrevista ya de por sí ha resultado interesante y sobre todo nos ha abierto la puerta a participar en este acto. Una mesa redonda, El agua en Doñana, 10 de noviembre, organizada por la Plataforma Ciudadana de Almonte, Teatro Salvador Tábora, 7 de la tarde, que no se nos olvide. Hay una participación de especialistas de distintas áreas realmente impresionante. ¿Sabemos lo suficiente acerca de la gestión del agua en Doñana? Pues seguro que no. Ahí, precisamente, participando en la mesa redonda, vamos a tener oportunidad de conocer muchos datos de mucho interés y además, pues también de formar parte y de expresar nuestras dudas. Ya decíamos que el agua es un asunto tocante a todo, a nivel social, a nivel económico, a todas las patas, como decimos, desde el punto de vista medioambiental, natural, económico, como digo, social, etcétera. Por lo tanto, bueno, nos jugamos en nuestro conocimiento, nuestra toma de decisiones, la participación que la ciudadanía puede hacer en esa toma de decisiones que digo por parte de nuestros responsables. Así que, bueno, ahora que nosotros desde Doñana Comunicación tenemos el lema "Contamos contigo" y que bajo la pauta de la participación estamos dando entrada, como siempre, pero reforzando más esa línea, a todo aquel que tenga algo que aportar al conjunto de la ciudadanía, como digo, como informaciones de carácter público, pues estamos encantados de participar y todos los ofrecimientos que se nos hagan desde la Plataforma Ciudadana vamos a estar, como digo, encantados de colaborar. Vamos con alguna que otra información de servicio, si os parece, hablando de nuevo de los ponentes, de lo que queráis. Cristóbal, en primer lugar, bueno, una reflexión final. Bueno, una reflexión final. Yo espero que estos datos que
que espero que se arrojen el próximo día en la conferencia y nos sirvan para compatibilizar, por supuesto, conservación con desarrollo socioeconómico y que nuestro producto estrella de los frutos rojos sea además de calidad, sea sostenible. Perfecto. Antonio, ¿con qué nos quedamos para, digamos, dejar ahí el regustillo y el resto el próximo día 10? Aprovecho una llamada para todos esos antiguos alumnos, a ver si tenemos ocasión de encontrarnos, de volvernos a ver ahí, en ese espacio donde volveremos a intentar reflexionar juntos sobre algo que nos interesa a todos. Perfecto. Os espero. Claro que sí. Bueno, tendremos un recordatorio dentro de unos días, para que no se nos olvide, que nos estamos jugando el futuro, ¿no?, en cosas como esta, que no nos deben pasar desapercibidas, sino al contrario, debemos ser conocedores, ya que, como decía al principio de esta entrevista, en los últimos tiempos, pues, oye, nos sentamos a debatir, hablamos, ¿no? Me estaba recordando los tiempos aquellos de la democracia ateniense, ¿no?, en las que todo el mundo necesitaba datos y conocimiento para poder fundamentar sus opiniones. Bueno, pues lugares y plataformas como esta son realmente magníficas para tener datos y para obtenerlos de aquellos que los poseen, que son los especialistas, como digo, desde distintas instituciones, Confederación Hidrográfica, Estación Biológica, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Zaragoza y también, como no, el empresariado local. Allí nos veremos, Antonio, Cristóbal. Sí, lo espero. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, a vosotros, de cerca.